Hola amigos, bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo y la historia. Hoy vamos a viajar en el tiempo, retrocediendo siglos para descubrir un mundo lleno de maravillas. Vamos a explorar un periodo fascinante en la historia, un periodo que formó a España como la conocemos hoy. Un tiempo de grandes cambios y descubrimientos. Esta es la historia de Al-Ándalus, una tierra donde las culturas se entrelazaron y el conocimiento floreció. Un lugar donde la ciencia, el arte y la filosofía alcanzaron nuevas alturas. Durante casi 8 siglos, la península ibérica, la tierra que hoy llamamos España, fue el hogar de una civilización vibrante, una civilización que dejó una huella imborrable en la historia. Desde el siglo VIII hasta el siglo XV, los musulmanes gobernaron una parte importante de esta tierra. Su influencia se extendió a todos los aspectos de la vida, pero Al-Ándalus no era solo una tierra musulmana. Era un lugar donde diferentes culturas se encontraban y convivían. Era un crisol de culturas, un lugar donde musulmanes, cristianos y judíos vivían juntos y enriquecían la vida de los demás. Cada grupo aportaba su propia perspectiva y conocimientos. Imagina caminar por mercados llenos de vida, mercados donde se intercambiaban no solo bienes, sino también ideas y tradiciones. El aire está lleno de aromas de especias y sonidos de diferentes idiomas, un verdadero mosaico de culturas y sabores. Ves artesanos creando mosaicos complejos, cada pieza una obra de arte en sí misma. Eruditos debatiendo en grandes bibliotecas, compartiendo y expandiendo el conocimiento. Y músicos tocando melodías encantadoras, cada nota, una celebración de la diversidad cultural. Esta era la realidad de Al-Ándalus. Un lugar donde la convivencia y la colaboración eran la norma. La historia de Al-Ándalus no se trata solo de fechas y batallas. Es una historia de personas, de sus vidas y sus logros. Se trata del intercambio de ideas, de cómo diferentes culturas pueden aprender unas de otras. La fusión de tradiciones artísticas, creando algo nuevo y hermoso, y el legado perdurable de la tolerancia y la convivencia. Un legado que aún resuena hoy en día. Profundicemos en este mundo cautivador. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y descubre la magia de Al-Ándalus. Uno de los aspectos más impresionantes de Al-Ándalus es su arquitectura. Esta región, que floreció bajo el dominio musulmán entre los siglos VIII y XV, dejó un legado arquitectónico que sigue asombrando al mundo. Los edificios de este período no son solo estructuras, son poemas escritos en piedra, cada uno narrando una historia de creatividad y devoción. Un testimonio del genio artístico de la época, donde cada detalle, desde las caligrafías hasta los mosaicos, refleja una profunda conexión con la espiritualidad y la naturaleza. Piensa en la Mezquita de Córdoba, una de las joyas más preciadas de Al-Ándalus. Esta magnífica mezquita, con su bosque de arcos e intrincadas decoraciones, es una obra maestra de la arquitectura islámica. Cada arco y cada columna cuentan una historia de fe y poder. Originalmente una iglesia visigoda, se transformó en una mezquita y luego fue ampliada por los gobernantes musulmanes, reflejando la evolución de la historia y la cultura en sus muros. Luego está la Alhambra en Granada, otro ejemplo impresionante de la arquitectura de Al-Ándalus. Este palacio, ubicado en lo alto de una colina con vistas a la ciudad, es como algo sacado de un cuento de hadas. Sus muros y torres parecen flotar sobre el paisaje, creando una visión de ensueño. Sus patios, fuentes y jardines son un testimonio del refinamiento y el lujo de la dinastía nazarí, los últimos gobernantes musulmanes de España. Cada rincón de la Alhambra está diseñado para inspirar asombro y serenidad. Pero la influencia arquitectónica de Al-Ándalus va más allá de estas estructuras icónicas. Se extiende a través de toda España, dejando una huella indeleble en su paisaje arquitectónico. Puedes verla en el uso de arcos, patios y azulejos decorativos en edificios de toda España. Estos elementos no solo embellecen las estructuras, sino que también cuentan la historia de un pasado glorioso. Estos elementos arquitectónicos son un recordatorio del rico legado cultural de Al-Ándalus, una época en la que la convivencia de culturas dio lugar a una explosión de creatividad y belleza que aún hoy podemos admirar. Al-Ándalus no se trataba solo de hermosos edificios, era un faro de conocimiento, un lugar donde la ciencia y la filosofía prosperaron,
Eruditos de todo el mundo acudieron en masa a sus ciudades, atraídos por la reputación de sus universidades y bibliotecas. Piensa en figuras como Averroes, un filósofo y médico de Córdoba. Sus comentarios sobre Aristóteles fueron muy influyentes en Europa, dando forma al curso del pensamiento occidental. O considera el trabajo de astrónomos como Al-Zarqali, quien hizo contribuciones significativas al estudio de las estrellas. Los eruditos de Al-Ándalus hicieron avances innovadores en matemáticas, astronomía, medicina y botánica. Tradujeron textos griegos antiguos, preservando el conocimiento que de otro modo se habría perdido. Y se basaron en este conocimiento, haciendo sus propias contribuciones originales a la ciencia. Imagina un lugar donde el conocimiento fluyera tan libremente como el agua en las fuentes de la Alhambra. Un lugar donde cada gota de agua simbolizara una idea, un pensamiento, una chispa de sabiduría. Ese era Al-Ándalus, una tierra donde las bibliotecas eran atesoradas y las universidades eran centros de efervescencia intelectual. Aquí, el saber no solo se preservaba, sino que se cultivaba y se expandía. Se decía que la Biblioteca de Córdoba, por ejemplo, albergaba cientos de miles de manuscritos. Estos manuscritos no solo contenían textos religiosos, sino también obras de ciencia, filosofía, poesía y más. Era un imán para los estudiosos de todo el mundo, ansiosos por acceder a su vasta colección de conocimientos. Venían de lugares lejanos, atraídos por la promesa de aprender y descubrir. Universidades como las de Córdoba, Toledo y Sevilla eran reconocidas en toda Europa. Estas instituciones no solo eran centros de aprendizaje, sino también de debate y discusión. Los estudiantes acudían en masa a estas instituciones para aprender de las mejores mentes de la época. Profesores y eruditos compartían sus conocimientos, inspirando a las futuras generaciones. Se enseñaban materias como medicina, astronomía y matemáticas, basándose en los conocimientos de la antigua Grecia y Roma y añadiendo sus propias innovaciones. Los avances en estas áreas eran notables y sentaron las bases para futuros descubrimientos. El legado de estos centros de aprendizaje es inconmensurable. Sus contribuciones al conocimiento y la cultura han perdurado a lo largo de los siglos. Ayudaron a preservar el conocimiento antiguo, fomentaron la curiosidad intelectual y sentaron las bases para el Renacimiento que luego se extendería por toda Europa. Sin Al-Ándalus, el mundo tal como lo conocemos hoy sería muy diferente.